Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos el transistor en un circuito de conmutación o switch electrónico para encender un motor de CD. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Circuito para este ejemplo. Para el circuito siguiente y con los datos obtenidos del datasheet para el transistor 2N2222 y el motor, calcular los valores de RB así como los valores de voltajes y corrientes en todo el circuito para que éste funcione como un switch electrónico. En los recuadros siguientes se muestran algunos datos para la solución del problema, los cuales fueron obtenidos del datasheet. Nota: se elige el transistor 2N2222 para este circuito, ya que puede manejar corrientes de hasta 600 mA, así que puedes usarlo para conectar algunos motores que tú tengas de 12 volts u otro voltaje y de otro amperaje distinto al IC de saturación igual a 90 mA de nuestro ejemplo, calculando el respectivo valor de IB para cada uno de ellos. Recuerda, este es un circuito de conmutación, donde el transistor trabajará en la zona de saturación y corte. Una vez que se calculen todos los datos del circuito, al pulsar el switch 1, el motor encenderá mientras se mantenga presionado este. Recuerda que, sin presionar switch 1 igual a corte, motor no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, motor enciende. Clic. Más adelante veremos cómo este circuito puede ser accionado al aplicar un voltaje a la base desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc. Armado y prueba del circuito. Bueno, para agilizar el video, en este punto te daremos el diagrama del circuito con todos los datos calculados para VCC igual a 12 volts, para que lo pruebes en tu protoboard en forma manual. Si tienes duda acerca de los datos del diagrama, te recomiendo ver el tutorial Transistores en circuitos de conmutación, caso 1 LED, donde se ven los cálculos realizados con todo detalle. Switch electrónico para controlar un motor CD con todos los datos calculados para VCC igual a 12 volts. Si ya has armado circuitos en protoboard, te invito a que armes el circuito de nuestro ejemplo y pruebes su funcionamiento las veces que quieras. Es muy fácil. Recuerda que, sin presionar switch 1 igual a corte, motor no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, motor enciende. Nota: antes de continuar, si tú no sabes utilizar el protoboard, te recomiendo ver el tutorial Cómo utilizar un protoboard, donde abordamos los temas referentes al uso y funcionamiento de este. Armado en protoboard del circuito switch electrónico para controlar un motor CD. Este es el circuito de nuestro ejemplo motor CD armado en protoboard. Te sugerimos armarlo en la parte derecha de tu protoboard para que armes en la parte izquierda el circuito 3 monoestable o timer. Fíjate cómo remarcamos en rojo
los orificios de las pistas para que sepas que hay continuidad entre ellas. También remarcamos los orificios de los buses en rojo para que te des cuenta que hay continuidad y voltaje positivo, y en azul que indica que hay tierra o ground. 4. Switch electrónico controlado por circuito externo. Bueno, ahora veremos cómo accionar a nuestro circuito switch electrónico para manejar un motor de CD aplicando un voltaje a la base del 2N2222 desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc., ya que a veces tenemos que manejar corrientes o voltajes mayores que los que pueden proporcionar dichos dispositivos. Pues recuerda que estos dispositivos normalmente trabajan con voltajes de salida de 5 o 3.3 volts y corrientes de hasta 20 mA, los cuales son insuficientes para manejar por sí mismos cargas superiores a estos 20 mA. Recuerda que puedes utilizar un VCC diferente a este valor, 3, 5, 6, 9, 24 volts, según las necesidades de voltaje de tu carga. También aquí puedes utilizar otro valor de VI, 3.3, 5, 9, 12, 24 volts, según el voltaje de salida que maneje tu dispositivo de control. Específicamente, haremos que el circuito del video 4, switch electrónico para manejar un motor de CD, sea manejado por un circuito externo llamado monoestable o timer, aunque el principio puede ser aplicado a microcontroladores, circuitos integrados, Arduino, etc. 5. Función del diodo D1 en el circuito. Seguro que ya viste que en este circuito y exactamente en paralelo con el motor hay un diodo polarizado en inversa. Ahora te explicamos la función de este cuando hay cargas inductivas, como en este caso. 1. Cuando circula corriente a través de una bobina, se genera un campo magnético que hace que el motor o un relevador funcionen. 2. Cuando el transistor entra en corte, no hay circulación de corriente, pero la bobina que se encuentra cargada tratará de mantener la circulación de corriente, convirtiéndose ahora en la fuente. A esto se le llama autoinducción. Por otro lado, la bobina, para mantener el nivel de corriente, aumenta la tensión o voltaje en sus terminales, siendo perjudicial para el transistor. 3. Al colocar un diodo en paralelo con la bobina, motor, relevador, etc., nos aseguramos que cuando se genere este voltaje y debido a que la bobina invierte la dirección de la corriente, ésta circulará a través del diodo, desde el ánodo hacia el cátodo, ya que el transistor ahora es como un switch abierto. Entonces, la bobina se descargará en una forma controlada y no habrán sobretensiones en el transistor. 6. Circuito para este ejemplo. Ok, este es el circuito que utilizaremos para mostrarte cómo un circuito externo puede controlar al circuito de este tutorial, switch electrónico para controlar un motor de CD. A este circuito lo llamaremos circuito 4, mientras que el circuito de control lo llamaremos circuito 3. Recuerda que este circuito 3 ya lo utilizamos en el tutorial control de circuitos de conmutación por un circuito externo. Entonces, el circuito completo consta de circuito 4, switch electrónico para controlar un motor de CD. Circuito 3, circuito monoestable o timer. El circuito anterior lo vamos a representar en la forma siguiente para que tengamos espacio para las ecuaciones y cálculos numéricos. Observa que el circuito 3 monoestable o timer se representa como un circuito integrado 555.
6.1. Diagrama eléctrico con datos. Antes que nada, te recomiendo que hagas un diagrama como este, donde debes colocar todos los datos conocidos y los que no conoces, anótalos con otro color. Observa el ejemplo. Cuatro cosas importantes que debes recordar. 1. Recuerda que este es el valor de la corriente de saturación de la carga, motor. Si tú quieres trabajar con otro motor, solo cambia el respectivo valor de corriente de carga IC y el VCC si es que tu carga trabaja con otro voltaje. 2. También utilizaremos un valor de beta igual a HFE igual a 50 y no el de beta igual a HFE igual a 100 del datasheet. Recuerda que ya se dio una justificación para esto en video 1, conceptos básicos. 3. La malla o camino 1, donde está el motor, está alimentada con VCC igual a 12 volts, pero tú puedes cambiar este valor al voltaje que trabaje tu carga. 4. La malla o camino 2, donde está la resistencia de base RB del transistor 2N2222, está alimentada para este caso con VI igual a 5 volts, pero tú puedes cambiar este valor al voltaje de salida que trabaje tu dispositivo de control externo. (6.2) Flujo de corriente en un transistor. Antes que nada, vamos a marcar los caminos o mallas que sigue la corriente en este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Camino o malla 1, color verde. Camino o malla 2, color rojo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria 1 de nuestro circuito tenemos... Recuerda que la ley de Kirchhoff de voltaje dice lo siguiente: en una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Pregunta 6. ¿Cómo está polarizado el diodo D1 en este circuito? ¿Hay paso de corriente sobre él en este estado? 7. Cálculo de valores faltantes para nuestro circuito. 7.1. Cálculo de voltaje de resistencia de carga VRC. Entonces, para conocer el voltaje de la resistencia de carga VRC, utilizamos la ley de Kirchhoff de voltajes. Despejando VRC tenemos que... Sustituyendo valores tenemos que... Este valor de VRC igual a 11.7 volts lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Pregunta 7. ¿Qué voltaje en inversa soporta el diodo D1 en el circuito y qué matrícula de diodo debemos de poner? Pregunta 8. Si el voltaje de funcionamiento de la carga, en este caso un motor, es de 12 volts, ¿para qué calculamos el voltaje VRC? (7.2) Cálculo de resistencia de carga RC. Aunque podemos calcular la resistencia de carga RC, no la necesitamos para los cálculos siguientes, así que no la calcularemos. Para el diodo D1 podemos utilizar un diodo 1N4001 o 1N4002. 7.3 Cálculo de potencia de disipación del transistor. La potencia de disipación del transistor 2N2222 se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos... Esta es la potencia de disipación del transistor, 27 miliwatts. Y esta es la potencia máxima de disipación del transistor, del datasheet,
625 miliwatts. Este valor de 27 miliwatts lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Recuerda que la corriente que pasa por la trayectoria marcada en verde es la misma, tanto en el colector del transistor como en el motor, por estar en serie. Así que corriente del colector igual a corriente del motor igual a 90 miliamperes. (7.4) Cálculo de corriente de base IB. Para conocer el valor de la corriente IB, utilizamos la ecuación siguiente. Despejando IB y sustituyendo valores tenemos que... Si tienes dudas por qué elegimos este valor de beta igual a 50, te recomiendo ver los tutoriales anteriores de circuitos de conmutación. Este valor de IB igual a 1.8 miliamperes lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (7.5) Cálculo de voltaje de base VRB. Antes que nada, vamos a marcar el camino que sigue la corriente desde el pin 3 del circuito integrado 555 del monoestable o timer, pasando por el transistor 2N2222 y terminando en tierra, GND, de este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria marcada de nuestro circuito, tenemos... Despejando VRB y sustituyendo valores tenemos que... Este valor de VRB igual a 4.3 volt lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. (7.6) Cálculo de resistencia de base RB. Para conocer el valor de la resistencia de base RB, utilizamos la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores en ecuación 3.2 tenemos que... Este valor de resistencia no existe, por lo que se elige la resistencia comercial más cercana. Claro que puedes unir varias resistencias para conseguir el valor exacto si así lo deseas. Entonces, se elige una resistencia RB igual a 2.2 kΩ, que es un valor comercial. Este valor de RB igual a 2.2 kΩ lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Te dejamos que calcule la potencia de disipación de la resistencia de base RB. 8. Comprobación de la polarización del transistor. Bueno, vamos a comprobar si el transistor de nuestro circuito está polarizado para trabajar en corte y saturación, como mencionamos en el tutorial Transistores en circuitos de conmutación, conceptos básicos. Sin funcionar monoestable o timer igual a corte, funcionando monoestable o timer igual a saturación. Recuerda que un transistor se puede considerar como la unión de dos diodos, donde la base es en un NPN el ánodo y el emisor y colector son el cátodo. 8.1. En el estado de corte, 1. La unión base-emisor se polariza inversamente o no se polariza. En este caso, no se polariza. 2. La unión base-colector se polariza inversamente. En este caso, la base es menos positiva que el colector. En otras palabras, el voltaje de la base, 0 volts, es menor que el voltaje del colector, 12 volts. Recuerda que, funcionando monoestable o timer, igual a saturación, motor enciende. 8.2. En el estado de saturación,
1. La unión base-emisor se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva que el emisor. En otras palabras, el voltaje de la base, 0.7 volts, es mayor que el voltaje del emisor, 0 volts. 2. La unión base-colector se polariza directamente. En este caso, la base es más positiva que el colector. En otras palabras, el voltaje de la base, 0.7 volts, es mayor que el voltaje del colector, 0.3 volts. 9. Circuito final con todos los datos calculados. Para agilizar el video, solo te damos el circuito final con todos los datos calculados para que el circuito monoestable o timer controle automáticamente al circuito del switch electrónico para controlar un motor de CD. Si ya has armado circuitos en protoboard, te invito a que armes el circuito de nuestro ejemplo y pruebes su funcionamiento las veces que quieras. Es muy fácil. 9.1. Funcionamiento. 1. Presionando momentáneamente el switch 3, el timer empezará a funcionar. Clic. Teniendo en el pin 3 del circuito integrado 555 un voltaje cercano a 5 volts. 2. Este voltaje de 5 volts del pin 3 del circuito integrado 555 hará que por la base del transistor 2N2222 circule una corriente de IB igual a 1.8 mA para saturar a dicho transistor. Encendiendo por lo tanto el motor CD del circuito 1. 3. Después del tiempo preestablecido dado por la resistencia R1 y el capacitor C1, el pin 3 del circuito integrado 555 tendrá un voltaje de 0 volts, por lo que la base del transistor 2N2222 tendrá una corriente de IB igual a 0 mA, por lo cual entrará en corte y el motor CD se apagará. En la descripción del video te damos un link para que bajes los circuitos de este tutorial armados en protoboard y puedas así agrandarlos para verlos con más detalle. Esta es la lista de videos de los transistores en circuitos de conmutación. Te recomiendo empezar por el video B1 donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.